Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy seguimos en nuestro devocional de Efesios y hoy pasamos al capítulo número 5 y vamos a estar hablando desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Nosotros venimos hablando acerca de vivir por el poder del Espíritu y en ese sentido ahora Pablo nos va a mencionar cómo vivir relaciones guiadas por el Espíritu. Y va a hablar en tres aspectos o tres clases de relaciones: el matrimonio, padres e hijos, y esclavos y amos. Y hoy en lo que nosotros vamos a estar hablando, enfatizaremos en el matrimonio, es lo que hoy nos toca en nuestros versículos. Y quiero que empecemos leyendo uno de los versículos que tal vez más se puede malinterpretar. Muchas veces a raíz de este versículo se hacen malinterpretaciones que llevan a mostrar en cierta manera a un Dios machista o muestran a un Dios que es injusto. Pero si nosotros leemos su contexto original podemos ver que esto no es así. El versículo que normalmente se lee es el 22. Que dice: para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Normalmente se utiliza este versículo y se habla a las mujeres que tienen que someterse a sus maridos, y en cierta manera se muestra como si el marido tuviera una posición autoritativa dentro de la vida de la mujer. Pero si nosotros leemos desde su primer versículo y aún en un contexto en el cual se habla a la unidad en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la membresía dentro de la iglesia, estamos hablando de algo mucho más general. Y si vamos al 21, solo un versículo atrás dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este es un versículo muy clave para entender todo lo demás que se va a desarrollar, porque lo que primero Pablo acá está exponiendo es que cada uno debemos someternos a Cristo. Cada uno nos sometemos los unos a los otros para poder dar reverencia a Cristo. Y ahora viene a poner el ejemplo en los dos sentidos, tanto para la esposa, que es el versículo que empecé leyendo, que básicamente el sometimiento al marido, ¿cierto? Lo expresa en sentidos como al mismo Señor, pero más abajo nosotros podemos poder concluir que este sometimiento hace referencia mayormente al respeto, y es al puesto de liderazgo espiritual principalmente que el hombre tiene en el hogar o en el matrimonio. Y acá es algo muy importante de lo cual nosotros tenemos que saber y como hombres debemos tomar, y es el liderazgo espiritual. En el principio hablaba del mal uso que se da a este versículo, porque se puede llegar a pensar, las mujeres, algunas toman este versículo para decir: si ve, Dios es machista, Dios es injusto, ¿por qué tiene que someterse a un hombre cuando ellos tratan de una u otra manera? Pero realmente no es así. O hay hombres que usan el versículo para decir: usted tiene que someterse a mí porque yo soy, ¿cierto? Y Dios lo ha dicho, pero tampoco es en ese sentido. Realmente el respeto al hombre se da en el sometimiento del hombre a Dios, que se ve reflejado en un liderazgo espiritual. Y tristemente hoy en los hogares cristianos muchas veces este liderazgo espiritual está dado mayormente por la mujer y no por el hombre. Entonces, si nosotros leemos un poco más, ¿cierto? Versículo 23 dice: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido.
Hasta aquí, ¿cierto? Está hablando a la esposa en el sometimiento, ¿cierto? Y como ya lo expresaba, este sometimiento se refleja en el respeto al hombre, entendiéndose en el liderazgo espiritual principalmente. Pero ahora, ¿cierto? Muchas mujeres pueden decir que esto es injusto. Pero si nosotros vemos realmente cuál es ahora lo que significa este someterse también el hombre a la mujer, ¿cierto? Porque aunque primeramente aparezca la mujer sometiéndose al hombre, no significa que el hombre esté por encima, porque está el versículo 21 que nos deja muy claro que el uno se somete al otro. Y él viene ahora a aclarar tanto a la mujer y ahora al hombre, que es algo que debe siempre quedar muy claro. Y acá viene algo muy importante, y el sentido en el cual el hombre se somete a la mujer es en amor. Y dice, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces acá encontramos este punto, ¿cierto? El hombre debe estar dispuesto a entregarse a su esposa en amor a tal punto que lo compara el amor que Cristo tuvo por la iglesia, es decir, estar dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, cuando nosotros colocamos en términos de justicia, pues realmente el hombre tiene un liderazgo espiritual en el cual la mujer se debe someter a ese liderazgo espiritual, pero también el hombre tiene una mayor responsabilidad, y es la responsabilidad de amar y demostrar a Cristo a través de sus acciones y de la manera como ama a su esposa y de esta manera también a sus hijos. Si nosotros bajamos un poco más, ¿cierto? Pues acá nos va a seguir desarrollando lo que significa la responsabilidad o el sometimiento de la mujer al hombre o del hombre a la mujer. Pero si nosotros vamos un poco más al versículo 31, dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto en el concepto del matrimonio, ¿cierto? Es donde en un concepto bíblico se convertían en uno cuando se conocían o cuando hacían el acto sexual, en el cual se sellaba o se confirmaba este compromiso, ¿cierto?, de estar por el resto de la vida. Y la palabra de Dios dice que dos se convierten ahora en uno, ¿cierto? Esto tal vez no es algo nuevo. Pero acá Pablo también quiere hacer esto un paralelo con lo que es la iglesia y Cristo. Versículo 32 dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y acá lo que quiere mostrar, ¿cierto?, es la manera como nosotros estamos conectados y relacionados directamente con Cristo dentro y a través de la iglesia. Y es algo lo cual muchos cristianos no hacen, tal vez porque estén en desacuerdo, porque tal vez creen que pueden vivir una vida cristiana solos, porque tal vez lo único que necesitan es tener intimidad con Dios. Pero acá vemos que realmente la importancia de Dios en el papel de la iglesia como un ente en el cual es la novia para el novio, que es Cristo. Y esto es muy fundamental para nosotros entender realmente qué es la iglesia, porque la iglesia la tomamos como un edificio, la iglesia la tomamos como un día en el cual yo voy, un grupo de personas que tal vez no me pueden caer muy bien, que tal vez tienen muchos errores, falencias y muchas cosas más, pero la iglesia realmente nos identifica en una relación perfecta con Cristo, porque acá Pablo está comparando el hombre y la mujer que se unen y son uno solo. Y realmente, si nosotros queremos ser uno solo con Cristo, es necesario y fundamental que nosotros seamos parte de una iglesia y seamos parte y miembros del cuerpo de Cristo. Porque podemos estar en una iglesia, pero podemos no ser miembros. Y la pregunta, ¿cómo se es miembro? Bueno, si tú andas con un celular todo el tiempo, día y noche, ¿significa que el celular es miembro de tu cuerpo? No, es un accesorio que está todo el tiempo, pero realmente no es vital para el cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces puede pasar también en nuestras vidas,
y en nuestra manera en la cual nosotros vemos la iglesia y cómo somos o no somos miembros. Tú puedes estar todo el tiempo en todas las actividades, pero no eres parte de. Y eres parte de cuando participas activamente en un compromiso con Dios de querer crecer, alimentarte y también servir a la comunidad de fe y permitir que Dios te use, así como ha usado otros en tu vida, ¿cierto? Eres parte de, eres miembro, ¿cierto? Y dentro de esto, pues concluye el versículo 33, y es lo que tal vez exponía un poco antes, por eso le repito: cada hombre debe amar a su esposa. El sometimiento del hombre a la mujer es en amor, ¿cierto? Como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. El sometimiento de la mujer al hombre es en respeto, en entender que Dios le ha dado un liderazgo al hombre y que ese liderazgo está dado en el sometimiento primeramente del hombre a Cristo, ¿cierto? Es una línea que el Señor ha permitido para que la relación entre hombre y mujer en el matrimonio sea conforme al corazón y al propósito de Dios. Entonces, en ese sentido, reargüir y exhortar a los matrimonios, ¿cierto? A vivir de esta manera, viviendo cada día conforme a los roles que el Señor ha dado en el matrimonio, pero nuevamente también a nuestra vida de iglesia o nuestra vida eclesiástica. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos parte del cuerpo? ¿Somos miembros del cuerpo? ¿O sencillamente estamos ahí, ¿cierto? Siendo tal vez un accesorio del cual no vamos, pero realmente no somos parte del cuerpo, porque realmente la unidad con Cristo está definida entre ese lazo continuo, estrecho entre la iglesia y Cristo. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.